Continuamos acá en Soluciones. El fin de semana se reabrió el paso peatonal de manera controlada en la frontera colombo-venezolana y justamente ese va a ser el tema que estamos analizando el día de hoy con nuestros invitados, Vicente Márquez, internacionalista, y Gonzalo Capriles, presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolana Colombiana, Cabecol. Bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Justamente este fin de semana, tras casi 12 meses de un cierre de frontera, se ha decidido abrirla. Pero, ¿qué llevó a que el gobierno venezolano tomara la decisión de cerrar la frontera colombo-venezolana? Señor Gonzalo. Bueno, las razones que se nos dieron para cerrar la frontera era que había una situación de inseguridad importante en la zona como consecuencia de la actuación de grupos paramilitares, que había un importante contrabando de extracción, por una parte de combustible y por otra parte de alimentos y medicina, y de otros productos que acá están sometidos a un régimen de precios establecidos por el gobierno y que podían ser vendidos a mucho mayor precio en Colombia. Entonces la gente bachaqueaba esos productos, se los llevaba de aquí a Colombia. Esas fueron las razones que se dieron. Además, en realidad en los últimos años, el comercio entre Venezuela y Colombia ha estado sujeto a los vaivenes de las amistades o diferencias existentes entre los gobiernos que han estado en Venezuela y Colombia en esos momentos. Hemos tenido momentos de muy buenas relaciones entre Venezuela y Colombia en algunos momentos. Hubo incluso un momento en que el presidente Santos dijo que tenía su nuevo mejor amigo en el presidente de Venezuela, y hemos tenido momentos de extrema tensión, momentos en que el presidente Chávez movilizó tropas a la frontera con Colombia en los últimos días del gobierno de Uribe. Entonces, el comercio entre Venezuela y Colombia no es extraño a esos vaivenes, está por supuesto sujeto a esos vaivenes. Hemos tenido en los últimos años, desde un momento de un pico en el comercio entre Venezuela y Colombia, que alcanzó los 7.200 millones de dólares en el año 2008, en que todavía se aplicaban las reglas de la Comunidad Andina a ese comercio, hasta una caída importante en los últimos años. El año pasado llegamos solo a 1.352 millones de dólares, lo que implica una caída de 7.200 a 1.352, y en el interín hemos tenido pues decisiones, una decisión expresa del gobierno de Chávez en un momento de bajar ese comercio a cero y cerrar totalmente el comercio con Colombia y las importaciones desde Colombia. Esa situación se fue superando, se mejoró, hubo altibajos, pero lo cierto es que la tendencia ha sido en declinación. ¿Cómo se ha visto las relaciones entre ambos países desde el punto de vista internacional? Justamente vamos a conversar este tema con Vicente Márquez. Antes de este cierre de la frontera, ¿cómo ha sido esa relación diplomática entre ambos gobiernos? No digamos el de Santos y Maduro, pero pues en la historia de ambos países. La historia entre Venezuela y Colombia es una relación totalmente cíclica, ha pasado por momentos de una importante cooperación y hermanamiento y también momentos de enemistad, franca enemistad. Si uno revisa el histórico, las relaciones colombo-venezolanas han pasado inclusive hasta por escenarios prebélicos. Si uno se va por lo menos a los 80, la crisis de la corbeta Caldas. Pero por otro lado tenemos en la época, por ejemplo, los primeros años del gobierno del presidente Chávez, la excelentísima relación que tenía con el presidente Pastrana. Entonces, de alguna manera la relación bilateral siempre ha estado signada por esa ambivalencia entre la estrecha cooperación y hermandad y también la rivalidad y el enfrentamiento. En el caso por lo menos reciente, uno de los puntos, sobre todo de la administración del presidente Santos, hubo un intento por tratar de recuperar parte de ese terreno perdido en el ámbito comercial, en el ámbito diplomático, en el ámbito de la cooperación binacional. Sin embargo, la realidad venezolana de los últimos años de alguna forma ha empantanado esta situación.
el tema que planteó la persona que me antecedió con respecto al tema del contrabando de extracción, el diferencial de precios, no solamente de los precios de los artículos de primera necesidad, que son los que pasan por la frontera, sino también el diferencial cambiario. Porque si uno revisa por lo menos hace unos 25 años atrás, la relación peso-bolívar era favorable al bolívar, porque el tipo de cambio de Venezuela era comparativamente mucho más competitivo. Hoy en día la proporción es totalmente distinta, entonces eso hace que las personas que viven en la frontera del lado colombiano les sea mucho más rentable hacer negocios en el lado venezolano y eso de alguna manera afectaba la estabilidad del bolívar. Inclusive se habló de que el marcador del tipo de cambio no oficial que existe ilegalmente, se trabajaba a través de lo que era el mercado cambiario en Cúcuta. Entonces, toda esa situación de alguna manera vino sumando y de ahí que cuando se presentó el incidente con los guardias nacionales en la frontera, en San Antonio, el año pasado, el gobierno tomara la determinación ya de cerrar los puestos fronterizos. Justamente eso fue un hecho que ocurrió el 19 de agosto y nuestra producción ha realizado un trabajo para recordar qué pasó en 2015 cuando el 19 de agosto el presidente de la República, Nicolás Maduro, decidió cerrar por 72 horas en aquel primer momento la frontera colombo-venezolana. Tomado ayer la decisión, luego del ataque que hubo contra nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de cerrar por 72 horas la frontera por los pasos de San Antonio, Ureña, como primera decisión. Yo le reitero que es una medida soberana del gobierno venezolano, no tiene que consultar la medida del cierre de su frontera. Esperamos poder dar captura a estos delincuentes. He decidido prolongar más allá de 72 horas el cierre de esta frontera. Yo voy a ver si hablo con el presidente Maduro, a ver si podemos arreglar esta situación lo más rápido posible, porque gente inocente es la que está sufriendo. Por eso le he dado instrucciones a la canciller para que llame a consulta a nuestro embajador en Venezuela. Hasta tanto no restituyamos las condiciones mínimas para tener una nueva frontera productiva, sana, legal, donde se practique de verdad la solidaridad y una frontera en paz, yo no voy a abrir esa frontera, no la voy a abrir. Venezuela, como cualquier estado, tiene derecho a cerrar su frontera o a expulsar personas por razones de seguridad. Pero la jurisprudencia internacional en derechos humanos es clara en afirmar que dicha potestad tiene límites, no puede violar el derecho internacional. No se puede violar el derecho internacional, es esta frase que utilizó el presidente Juan Manuel Santos. ¿Qué significa esto? Bueno, hay un principio básico que es la libre movilidad de bienes y personas. En este caso, al tú cerrar una frontera que históricamente venía habiendo libertad de movimiento, porque inclusive existían convenios migratorios en temas, por ejemplo, de tránsito de personas, tema de asilo, refugio, que sobre todo afectaba a muchos ciudadanos colombianos del lado venezolano, el cierre de la frontera de alguna manera, desde el lado colombiano, se argumentaba que violaba esa situación. Inclusive, pasada unas semanas después del cierre de la frontera el año pasado, hubo una cierta preocupación por parte de aquellos ciudadanos colombianos que estaban del lado venezolano, que tenían estatus de refugiado, estatus de asilado por el tema de la violencia del lado colombiano, que de alguna manera se podían quedar en un limbo legal. Entonces el gobierno venezolano tuvo que, en la medida de toda esta coyuntura, tomar una medida, en este caso transitoria, para ese tipo de personas. Eso de alguna manera es de alguna forma lo que el presidente Santos plantea aquí en la última locución que está en el video. Sin embargo, vemos, señor Gonzalo, que no fue una medida que se tomó, digamos, de manera inmediata, fue paulatina, primero 72 horas, luego 60 días y además un estado de excepción que sufrieron alrededor de 24 municipios de nuestro país. Señor Gonzalo, quisiera tener su perspectiva ante estas decisiones paulatinas que se fueron tomando durante por lo menos el primer mes del cierre de frontera. Sí, ciertamente la decisión comenzó como una decisión disparada por un hecho de un atentado contra unos militares en la zona de frontera y luego se extendió a un cierre total de la frontera que comenzó por algunos municipios del estado Táchira y luego se extendió a toda
todos los municipios colindantes con Colombia. Esa medida fue establecida en principio por 60 días y luego fue extendida por otros 60 días este estado de excepción, según lo previsto en la ley sobre estado de excepción, y al final esa situación terminó. Se estableció lo que existe ahora, el estado de excepción y emergencia económica, y bajo el amparo de esa medida pues ha seguido existiendo esta situación. Nosotros en Cabecol hemos mantenido que esa situación es contraria a nuestro derecho interno porque se está afectando derechos constitucionales reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico, como lo es el derecho al libre tránsito de bienes y de personas en la zona fronteriza. Justamente el tema de qué derechos se violaron y pues las acusaciones que también vinieron desde el gobierno de Colombia. Vamos a estar analizando en la segunda parte de este programa sobre la nueva apertura de la frontera colombo-venezolana. Ya regresamos.